Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Veronet Analiza, el podcast de Veronet FA. En este caso vamos a analizar todo lo que ocurrió en la jornada 27 de la Premier League. ¿Qué es lo que vamos a analizar? La seguidilla de triunfos de Manchester City para cortar la distancia al puntero del Arsenal, el Chelsea y el Aston Villa que no pueden terminar de ganar los partidos y despegar, por ende no pueden prenderse a la lucha por el título, y un Arsenal que ganó el Derby de Londres de una forma contundente y pone el puño sobre la mesa para seguir dando pelea y continuar puntero. El primer partido que vamos a analizar es el que fue disputado en Stamford Bridge el día sábado entre Chelsea y Burnley, dos equipos con completamente opuestos objetivos de esta temporada y completamente opuestas posiciones en esta temporada. Un Burnley que está segundo de abajo para arriba y un Chelsea que está en posiciones europeas pero que debía ganar para seguir fortaleciendo a este nuevo técnico que es Liam Rosselló. En este caso el partido finalizó 1-1, un Chelsea que comenzó ganando con un gran pase de Caicedo para que luego puedan asistir a quien más sino Joao Pedro, el goleador del Chelsea, que en este caso iba a convertir en 1-0, un Chelsea que fue, no paró de intentar en todo el partido de convertir el segundo o hasta tercer gol inclusive para poder llevarse los 3 puntos de una victoria que en principio era clara y evidente antes que comience el partido, incluso en el desarrollo, pero en el minuto 92 el Burnley empató el partido, por lo cual selló el 1-1 final, por lo que quedaban muy pocos minutos de descuento. Y en este caso, un Liam Rosselló que vuelve a perder puntos en esta carrera por clasificar a Copas Europeas, que no puede acercarse a lo que serían los puestos de alto rango entre lo que están el Arsenal, el Manchester City y el Aston Villa, y un Burnley que sigue soñando con escaparse del descenso, pero que aún sigue sumergido. Pero igualmente nos va dejando grandes partidos a lo largo de esta Premier, el equipo recientemente ascendido. En segundo lugar tenemos el encuentro también disputado el sábado entre el Aston Villa y el Leeds. Acá lo que vamos a tener es evidentemente uno de los golazos de la temporada, en el cual Anton Stach del Leeds, digamos que pateó un tiro libre desde centro izquierda de la cancha, bastante lejos, ¿sí? Que si todos los futboleros nos preguntamos a dónde iba a ir esa pelota, iba a tirar un centro. Incluso Dibu Martínez lo pensó cuando se corrió un poco del eje del primer palo, y Anton lo que hizo fue clavar un golazo al ángulo, en el cual el argentino nada tuvo que hacer. No le atribuimos responsabilidad, por lo menos analizando el partido. Fue un golazo, vamos a dárselo al merecido jugador de Leeds. Un Leeds que siempre es duro de local y de visitante. En este caso arrancó ganando el partido en Villa Park, un partido que se le hizo muy trabado en la mitad de la cancha al equipo de Emery, que jugaba de local, que en el segundo tiempo terminó avasallando al equipo de Leeds e incluso se lo terminó empatando a los 88 minutos. Luego de un córner y un cabezazo de rebote, casi con su rodilla y su muslo, termina completando el remate de Tammy Abraham, una pelota que se cuela en el ángulo por encima de Calvert-Lewin y selló el 1-1. Aston Villa quiso poder reaccionar luego del 1-1 para poder ganarlo y no pudo. Un Leeds que sigue dando batalla, sigue sin querer descender y claramente poder posicionarse entre los puestos 13 y 17 para poder salvarse. Continúa a la expectativa. Después veremos cómo le terminará yendo en esta temporada. Y un Aston Villa que no puede dar golpe sobre la mesa, no puede terminar de prenderse en los primeros puestos. Quedó tercero igualmente, pero a 10 puntos de distancia del Arsenal. El tercer partido, en este caso que vamos a analizar, es el disputado en el estadio Greenwich Community Stadium, donde hace el local el Brentford, quien perdió 2-0 frente al Brighton. Sí, perdió el Brentford de local. Un Brentford muy difícil de vencer, sobre todo en Greenwich Community Stadium, donde había empatado hace poco frente al Arsenal, y un contundente Brighton que se aferra a la mitad de la tabla, donde Hurseler estaba teniendo idas y vueltas como entrenador a ver qué pasa con el futuro, pero en este caso ganó 2-0, ¿sí? Con un gol de Diego Gómez, el paraguayo, y el segundo gol, un regalo ferviente al punto del penal de la defensa del Brentford para que Danny Welbeck tan solo tenga que empujar la pelota a los 45+1 y se sentenció todo en el primer tiempo. Un Brentford que hasta los 75 minutos por lo menos no pudo tener ataques contundentes, por lo menos que cuenten como incluso disparos al arco, y un Brighton que festejó mucho esta victoria porque venía tambaleando luego de haber perdido con el Crystal Palace y luego de tener unas fechas no tan positivas para el andar del equipo de Hurseler, que ganó 2-0 y se afirma en la mitad de la tabla. Los partidos evidentemente de la fecha claramente es el disputado en el Etihad Stadium entre Manchester City y Newcastle.
El equipo de Pep Guardiola, que volvió a ganarle a Newcastle por tercera vez en menos de un mes y medio. El equipo de Guardiola y vamos a decir el equipo de Guardiola que de la mano de O'Reilly continúa ganando los partidos. 2 goles de O'Reilly, el jugador que recientemente mencionamos, le dieron la victoria al equipo ciudadano. Un equipo ciudadano que le ganó al Newcastle, que pudo descontar con un golazo mediante un desvío de un disparo por fuera del área de Hall, el lateral izquierdo, que no le alcanzó al Newcastle porque todo se sentenció en los primeros incluso 26 minutos del primer tiempo. Luego el partido quedó largo, nada iba a modificar este resultado y nada iba a modificar que el Manchester City iba a meterle presión, porque este partido fue el sábado, iba a meterle presión para que el domingo el Arsenal tuviera que sí o sí ganarle al Tottenham para continuar con esta diferencia. Otro de los partidos que se jugó en esta jornada 27 de Premier League, en este caso pasamos al domingo, es el del Crystal Palace frente a Wolverhampton. Wolverhampton que está haciendo sus partidos más duros, incluso empatando entre semana 2-2 con el puntero Arsenal, pero que en este caso va a perder en Selhurst Park frente al Crystal Palace. Un Crystal Palace que ganó 1-0, un gol de Gesant a los 90 minutos y que Glasner consigue otra victoria a pesar de que todo el mundo sabe que va a dejar su puesto. No se sabe cuándo, en principio sería al final de la temporada. En este caso, Wolverhampton sigue número 20 en la tabla, sigue último, casi sin posibilidad de salvarse, pero aún con chance en matemáticas. Y el Crystal Palace que quedó 13º a 10 puntos del último que desciende, que en este caso es el West Ham. Luego se dieron 2 partidazos también, por la mañana y por la tarde. En este caso el Sunderland frente al Fulham. El Fulham que le ganó 3-1 al Sunderland con un doblete del mexicano Raúl Jiménez. En este caso un Sunderland que quedará 12º. Va a cerrar esta jornada 27. Un Sunderland que había conseguido mejores posiciones, pero ¿qué más podemos pedirle a un equipo muy duro que pudo afianzarse en esta Premier League? Y un Fulham que quedó 10º con 37 puntos, que también se afianza para no pasar desapercibido esta temporada y no sufrir en cuanto al descenso. A su vez, también jugó el Liverpool frente al Nottingham Forest. Un Nottingham Forest que tiene nuevo técnico, Pereira, que venía de conseguir un triunfo en su competición europea, como lo hablamos en la página en esta semana, como habrán visto los resultados. Gran victoria contundente, pero en este caso va a perder frente a un Liverpool que no jugó un buen primer tiempo. Pero vamos a retornar el análisis. El Nottingham Forest jugó un gran primer tiempo, lo tuvo en su mitad de cancha, incluso en su tercio de cancha. Al Liverpool no lo dejó salir de contragolpe, no lo dejó salir jugando. Hizo que jugadores como McAllister y Szoboszlai sean imprecisos en el primer tiempo. Fue un dominio total. Lo que no hizo el Nottingham Forest fue hacer goles, que se lo va a lamentar en el segundo tiempo. ¿Por qué? Porque en el segundo tiempo se da vuelta el panorama, el Liverpool comienza a atacar de una buena manera. A los 90 minutos le invalidan un gol a Alexis McAllister luego de la intervención del VAR, y a los 97 el argentino vuelve a marcar, y esta vez sí contó para determinar el 1-0 contundente del Liverpool, que estos partidos esta temporada los venía tal vez perdiendo, tal vez empatando. En este caso Arne Slot da el golpe y el Liverpool se lleva los 3 puntos de The City Ground Stadium. En este caso vamos a tener un Liverpool que culmina sexto con 45 puntos y un Nottingham Forest 17º en este caso, con una diferencia de 2 puntos, con el West Ham que empató 0-0 su partido con el Bournemouth y no pudo alcanzar al Nottingham Forest. Y por último, claramente, cómo no íbamos a analizar y en profundidad lo que fue el partido de la fecha. ¿Por qué? En principio el Arsenal venía de igualar 2-2 con el Wolverhampton entre semana, ¿sí? Disputando un partido adelantado de la fecha 31, y en este caso iba a visitar Tottenham Stadium con dudas. ¿Por qué? Porque el Tottenham venía muy mal, el Arsenal venía tembloroso y dudoso, pero aún en el primer puesto. Un Tottenham que venía con Igor Tudor como nuevo técnico, y ya el partido comenzaba raro porque en el calentamiento veíamos como Igor Tudor dentro de la cancha practicaba la defensa de la pelota parada del Arsenal. Una rareza en la entrada en calor, pero bueno, eso pasa desapercibido. Y otra rareza es la defensa de 3 centrales, con Joao Palhinha como uno de los centrales y como central derecho con Drauzin en el medio y con Van de Ven del lado izquierdo. Muy raro, esto iba claramente a determinar lo que iba a pasar en el partido. El partido comienza a definirse a los 32 minutos cuando Eberechi Eze, luego de una serie de rebotes, convierte el 1-0 para los visitantes, para que estalle la tribuna visitante de los Gunners, pero por muy poco tiempo. ¿Por qué? 2 minutos después, a los 34 minutos, ¿quién iba a igualar? Kolo Muani.
¿Cómo? Me dirán ustedes, si el Tottenham no pasaba la mitad de la cancha. Apenas sacan del medio, el Arsenal quiere salir jugando con Declan Rice desde dentro del campo, quiere hacer un pie a pie. ¿Quién presiona? Kolo Muani, el delantero francés. Presiona, se lleva por delante la pelota, le sale el arquero David Raya y le define con cara interna un golazo de Kolo Muani, que vamos a darle el mérito también por la presión, pero vamos a apuntar a Declan Rice por su error en el primer tiempo. Y así se cerraba directamente. El árbitro finalizaba los 45 minutos y todo estaba en expectativa. ¿Qué iba a pasar con el Arsenal? ¿Qué iba a pasar con este derbi? ¿El Tottenham podía despertarse? Eran todas preguntas que salían. ¿En dónde salían? En donde nosotros fuimos a cubrir este fin de semana. Veronet FA estuvo presente en el Sullivan's Pub, en la calle Borges. ¿Por qué? Porque recibimos una invitación de la gente de Arsenal Argentina, que es la peña más grande que hay en el país, en este caso fans del equipo Gunner, que de paso les mandamos un gran saludo a los muchachos porque la hemos pasado de maravilla y luego van a ver algún que otro video que vamos a subir de su cobertura. El segundo tiempo iba a comenzar con estas dudas, como yo les avisé, pero estas dudas iban a comenzar a disiparse cuando Gyökeres, en este caso, iba a cambiar las dudas por goles. Gyökeres, que había errado no un mano a mano, pero sí un remate que le dificultaría a Dragusin, que se iba a ir por al lado del palo en el primer tiempo. En el segundo tiempo, en la primera que tenía, iba a marcar. Timber, el lateral derecho, pegado a la línea, iba a darle un pase que no iba a tener resistencia por parte ni del mediocampo ni de la defensa inexistente del Tottenham. Un Gyökeres que iba a recibir, iba a darse vuelta, todos estos movimientos sin nadie de la defensa, iba a poner de cara interna al primer palo un golazo realmente, que Vicario nada iba a tener que hacer porque no es culpable de la desastrosa defensa del Tottenham, y Gyökeres iba a poner el 1-2. Iba a ir disipando las dudas con respecto a cómo le iba a ir al Arsenal en el segundo tiempo, porque el Arsenal luego de este gol comenzaba a toquetear en la mitad de la cancha con sus defensores, con Hincapié, que ha tenido un muy buen partido, con un S que dentro de pocos minutos comenzaba a formar parte del juego. Y cómo no iba a comenzar a formar parte del juego cuando a los 61 minutos S recupera la pelota en mitad de cancha, pone a correr a Bukayo Saka, quien luego remata frente al arquero Vicario. El arquero tapa, da un rebote que pega en un defensor, toda una jugada muy fortuita, pero que quien culmina con el 1-3 es Eberechi S, quien había recuperado en mitad de cancha y formó el contragolpe, termina haciendo el gol. Un doblete para Eberechi, que de sus últimos 6 goles, 5 fueron frente al Tottenham. Sí, una de las frases que escuché en el Sullivan's Pub el otro día es: Eberechi ese odia al Tottenham y va a marcar, y en este caso marcó un doblete. A los 84 minutos David Raya le iba a sacar en la línea lo que era un verdadero golazo de Richarlison, que ingresó en el segundo tiempo. Quería marcar de taco, pero el arquero español la saca en la línea, disipando todas dudas sobre si el Tottenham podía incluso hacer un gol, ni siquiera lograr empatar el partido. Y estas dudas iban a disiparse cuando en el minuto 94 Piero Hincapié recupera una pelota desde el lateral izquierdo, la cede entre Martinelli y Odegaard, quienes habían ingresado en el segundo tiempo. Logran asistir a quien sino que Víctor Gyökeres, que entra al área, le pone el cuerpo a Gray, dejándolo sin chances de recuperación, y define muy similar a lo que fue el gol de Kolo Muani en cuanto a la definición. Un golazo nuevamente del sueco, que se lleva un doblete de este partido. 4-1, sentenciado, incluso sentenciado el Tottenham al fondo de la tabla, muy cerca del descenso. Digamos que el Arsenal pudo con esta victoria no solamente ganar el derbi del norte de Londres, que siempre es muy importante estos partidos chivos, muy chivos que le cuestan, sino que también tener una estadística frente a ese rival de toda la vida. ¿Cómo? Ganándole los últimos 5 partidos consecutivos, algo que no pasaba desde 1989. Un Arsenal que continúa puntero, sí, con un partido más, pero con una diferencia de 5 puntos por encima del City y de 10 puntos por encima del Aston Villa, que es el que está en tercera posición. Tottenham quedó a 4 puntos del último que desciende, que es el West Ham. Como extra, y para poder agregarles y que ustedes tengan por pasar, también estén en este video, lo que vamos a agregar son un par de puntos. En principio, falta disputarse el día lunes el partido entre el Everton en el Hill Dickinson Stadium frente al Manchester United, un Manchester United que aún no se sabe si va a jugar Licha Martínez o no por una molestia que tiene en forma médica. Luego tenemos que esta semana se van a disputar las revanchas de los playoffs, tanto
en Champions League, Conference y la UEFA Europa League, donde van a disputar los equipos de la Premier que nos representan, que son Newcastle en Champions, Nottingham Forest en la Europa League y el Crystal Palace en la Conference League. Los 3 equipos que han conseguido buenos resultados y que ahora esperarán la revancha. Otro dato para tener en cuenta es que la jornada 28 comenzará en forma anticipada el viernes, ¿sí? Donde se enfrentarán el Aston Villa contra el Wolverhampton. Esto fue todo en este caso en el episodio número 4 de Veronet Analiza. Soy Andy, cofundador de Veronet FA, y espero que les esté gustando esto que es Veronet Analiza, el podcast de Veronet FA. Síguenos en todas nuestras redes sociales, @VeronetFA, y en TikTok, @veronet.fa. Síguenos en nuestro canal de YouTube y en Spotify, donde van a poder encontrar los videos completos de Veronet Analiza y shorts, donde vamos separando los videos para que ustedes puedan tener una mejor experiencia con la página. Muchas gracias por estar.